daños patrimoniales y la aplicación de esos criterios por parte de los tribunales arbitrales. Una temática que hemos considerado que tiene especial relevancia por dos razones. La primera, porque los daños patrimoniales son por regla general la tipología o la modalidad de daño que se presenta en controversias comerciales en las que el interés que suele estar involucrado es un interés puramente patrimonial o económico. Y segundo, y esto es lo interesante, por las dificultades prácticas que se presentan en la determinación del contenido de la obligación indemnizatoria, tanto para las partes, a quienes les corresponde probar el daño cuya reparación pretenden y su cuantía, como para los árbitros que deben valorar si los requisitos para conceder una indemnización se cumplen y, en caso de que así sea, proceder a liquidar una condena. Y en ese contexto hemos identificado 4 problemáticas principales. La primera tiene que ver con cuáles son los criterios generales para la determinación del daño patrimonial, qué es lo que deben tener en cuenta las partes en su solicitud de indemnización y qué es lo que debe valorar un tribunal o un juez para efectos de conceder una indemnización. Sobre ese primer punto nos ilustrará el doctor Solarte. La segunda problemática, un poco en esa misma línea, tiene que ver con los criterios para la indemnización o la reparación o determinación del lucro cesante, particularmente en los casos en los que ese daño surge como consecuencia de la frustración de un negocio que no ha empezado a producir aún utilidades o no ha iniciado aún fase operativa y genera entonces unas dificultades particulares sobre cómo cuantificar esa utilidad esperada cuando el negocio aún no ha empezado a producir utilidades. En tercer lugar, una tercera inquietud que también nos surgió tiene que ver con qué hacer en los casos en los que esos criterios generales para la valoración del daño patrimonial no son suficientes o más bien la cuantificación o determinación del daño patrimonial se hace prácticamente imposible. Y ahí la equidad como un criterio para la valoración del daño adquiere una especial relevancia. Pero vamos a ver que la aplicación de la equidad como criterio de valoración del daño patrimonial también genera algunas dificultades prácticas. Y por último, como ya ustedes lo deben enfrentar en la práctica, el dictamen pericial de parte ha adquirido relevancia para la cuantificación y la prueba del daño patrimonial. Y ante ese medio de prueba, los tribunales también enfrentan algunas dificultades, particularmente en los casos en los que ambas partes aportan un dictamen y se enfrenta entonces el tribunal a 2 experticias contradictorias que eventualmente tendrá que valorar para efectos de nuevo, imponer una condena en concreto. Entonces, le cedo la palabra en primer lugar al doctor Solarte para que iniciemos con ese primer tema de los criterios generales para la determinación del daño patrimonial. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Juliana por la presentación. Mi agradecimiento igualmente al Comité Colombiano de Arbitraje y particularmente al doctor Cárdenas por la invitación a participar en este tipo de eventos tan relevantes para nuestra comunidad arbitral. Como señalaba Juliana, digamos, dentro de la dinámica que acordamos para el panel, se me asignó un encargo interesante y también retador, que es el relativo a dar algunas ideas básicas sobre los criterios generales de reparación del daño patrimonial. En principio, algunos de estos conceptos son conceptos básicos que buena parte de ustedes manejan de manera, digamos, completa y suficiente. Sin embargo, digamos, nos pareció pertinente hacer ese enfoque en primer lugar,
porque buena parte de esos presupuestos, digámoslo así, van a servir de base para las discusiones que posteriormente vamos a mencionar. Digamos, es claro de manera general que cuando se debate una responsabilidad civil, sea de carácter contractual o extracontractual, el propósito de la persona que ha sufrido daños es obtener una reparación. Y esa reparación consiste de manera general en que lo pongan en la situación en la que estaría si el hecho ilícito no lo hubiera afectado. Y para esos efectos, pues en el derecho colombiano tenemos unas reglas ya desde hace algunos años que guían al juez en su labor de valoración y determinación de los daños resarcibles. Es en principio el artículo 16 de la Ley 446 del 98, recogido hoy en el artículo 283 del Código General del Proceso, según los cuales en la valoración de los daños ante la Administración de Justicia, el juez, en este caso el árbitro, debe aplicar el principio de reparación integral, debe aplicar la equidad y debe basarse en criterios técnicos, actuariales o financieros. ¿Qué es finalmente lo que se valora? Lo que se valora pues es el daño o perjuicio, o se valora igualmente el perjuicio para aquellas personas que distinguen conceptualmente daño de perjuicio, considerando que el daño resarcible o el perjuicio más propiamente es la consecuencia, digamos, desfavorable que sufre una persona en virtud de la lesión a intereses suyos vinculados con elementos patrimoniales o con su órbita espiritual o afectiva o con los bienes de su personalidad. Como se menciona, digamos, en este concepto de daño, siempre el concepto de daño parte de una premisa básica, y es que el daño es la lesión a un interés. Siempre el daño, digamos, y eso es constante en la doctrina contemporánea y la jurisprudencia lo ha recogido. Para efectos de poder valorar un daño no solamente hay que examinar la lesión que puede producirse, por ejemplo, en un activo o en un derecho o una prerrogativa, sino hay que mirar de qué manera esa lesión se refleja en un interés del sujeto merecedor de tutela. Y ese interés tiene que tener unas características, particularmente debe ser un interés que el derecho no reprueba. Y ahí está, en principio, una buena parte del quid eventualmente para tratar de orientar la resolución de los problemas. Como lo vamos a señalar más adelante, la valoración tendrá que determinar cuál es el interés lesionado. Y el interés lesionado dependerá de muchas circunstancias. Por ejemplo, estamos en un campo contractual, dependerá de si la parte pretende un interés de cumplimiento o pretende un interés de confianza, o por ejemplo si el contrato es un contrato de intercambio, o es un contrato asociativo, es un contrato de corta o de larga duración, el interés lesionado siempre va a tener una caracterización particular. Entonces, primer, digamos, elemento relevante para efectos de esa determinación del daño resarcible está en que se debe valorar el interés lesionado. Ahora, ese interés ordinariamente en los conflictos que se surten, digamos, o que se tramitan ante tribunales de arbitraje, es un interés susceptible de valoración patrimonial. Sabemos, lo vamos a mirar un poco más adelante, que hay casos en donde esa valoración es muy difícil o se dice que es imposible, pero normalmente el daño patrimonial lo es porque el interés es susceptible de estimación económica, por eso distinguimos daño patrimonial de daño extrapatrimonial. Y en los daños patrimoniales, las categorías básicas fundamentales son el daño emergente y lucro cesante, y aquí voy a ir, digamos, a conceptos muy conocidos. El daño emergente, fundamentalmente concebido como empobrecimiento o disminución del patrimonio, sea en virtud de un menor valor del activo o por un incremento del pasivo, e igualmente caracterizado también porque se puede materializar en gastos o desembolsos que no se habrían realizado, que se han debido hacer, por causa del hecho dañoso. Entonces, el daño emergente ordinariamente se caracteriza por un empobrecimiento patrimonial, disminución de activos, aumento de pasivos o también por la realización de gastos. La doctrina y la jurisprudencia han señalado que para que un daño emergente sea resarcible se requiere fundamentalmente aplicar criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, fundamentalmente cuando se realizan gastos que después son reclamados al juez para que los reconozca. Pero por otra parte, el daño resarcible en lo patrimonial puede enfocarse como un lucro cesante, y el lucro cesante pues es la privación de ingresos o nuevas utilidades que la persona habría obtenido en una sucesión normal o ordinaria de acontecimientos. Entonces siempre ahí hablamos de lucro cesante, hablamos de privación de ganancia, utilidad, beneficio, provecho que la persona venía obteniendo
y se le priva, digamos, del interés a recibir esa utilidad, o lo seguiría o lo habría de obtener en una sucesión normal u ordinaria de acontecimientos. Si bien para nosotros es completamente claro, y así lo tenemos, digamos, lo hemos visto en nuestros primeros años de derecho, que una cosa es el daño emergente, otra cosa es el lucro cesante, existen algunos casos en donde en ocasiones el daño se perfila de tal manera que es difícil determinar si el daño es un daño emergente o es un lucro cesante. Por ejemplo, se cita de alguna manera ciertos casos, como por ejemplo, se reclama el empobrecimiento patrimonial derivado de la falta de obtención de un ingreso. Empobrecimiento patrimonial derivado de la falta de obtención de un ingreso. Parecería estar mezclado el daño emergente con el lucro cesante. A veces, por ejemplo, se reclama la lesión de un derecho de crédito que implicaría recibir una ganancia. Y si el derecho de crédito está en el patrimonio, sería más un daño emergente que un lucro cesante. O en ocasiones, por ejemplo, se dice este activo se desvalorizó porque el activo tenía una potencialidad de recibir ingreso y dejó de recibir ese ingreso, y por tanto hay una disminución del activo, eso sería entonces un daño emergente. Entonces a veces es difícil ubicar un determinado daño en uno u otro campo, y de ahí también la dificultad, por ejemplo, en el juramento estimatorio de hacer la debida calificación, digamos, del daño resarcible. Vamos a mirar un poco más adelante que en esas modernas formas de valoración, o las que venimos utilizando de valorar activos por su potencialidad de generar ingresos a futuro, como que uno mezcla los dos conceptos, como que valora el activo por la potencialidad de que ese activo sea generador de un lucro. Entonces, ahí la calificación del daño como daño emergente o lucro cesante puede tener alguna dificultad. Por otra parte, digamos, el daño, simplemente como para ir planteando las discusiones que vamos a abordar más adelante, el daño puede ser un daño pasado consolidado en la medida en que se ha presentado hasta la fecha de la sentencia o del acuerdo transaccional, y será futuro en la medida en que el daño vaya a materializarse más adelante. Los daños resarcibles deben cumplir unas condiciones. El daño debe ser cierto, el daño debe ser personal, el daño debe ser directo, y el daño debe ser en principio antijurídico. Y el requisito de todos estos, el que genera, digamos, siempre conflictos, es el requisito de la certeza, y particularmente de la certeza del daño futuro. La certeza de lo pasado entendida como verosimilitud en la ocurrencia del daño, un daño efectivo, un daño real, un daño acaecido, pues no genera mayor dificultad. El problema está en la determinación de la certeza del daño futuro, porque por definición lo futuro pues no puede ser abordado, digamos, con el criterio de certeza tradicional. Por eso la jurisprudencia y la doctrina hacen referencia siempre a que la certeza es una certeza relativa, o hay que hacer juicios de probabilidad para efectos de determinar si la percepción del ingreso futuro sería altamente probable u objetivamente probable, siguiendo una sucesión normal u ordinaria de acontecimientos. Entonces, más o menos como el planteamiento es, usted se debe parar una situación actual, verificable, que sea cierta en este momento, y proyectar la situación de la víctima del hecho ilícito hacia el futuro y ver si ese ingreso que ella está reclamando se daría en una sucesión normal u ordinaria de acontecimientos. Como es obvio, implica hacer unas suposiciones e implica hacer, digamos, presuponer que se van a dar ciertas circunstancias, y allí pues la valoración estará en que eso se considere como altamente probable desde el punto de vista objetivo. Ahora, cuando se alude al lucro cesante particularmente, es muy importante tener presente que el lucro cesante siempre debe ser un concepto neto. Si miramos, digamos, las cuentas desde el punto de vista financiero contable, pues el lucro cesante no será el ingreso bruto que se obtenga por una determinada actividad, sino que será necesario detraer los costos y gastos en los que la persona haya debido incurrir para efectos de la obtención del ingreso. Al respecto, por ejemplo, hay un caso interesante de la jurisprudencia civil que fue fallado el 14 de noviembre del año 2008, en donde la Corte Suprema de Justicia casó un fallo porque el Tribunal Superior acogió un dictamen en donde se hacía una valoración del lucro cesante basado simplemente en el ingreso bruto que se obtenía de la explotación de unos vehículos automotores. Ahora bien, la jurisprudencia tradicional en materia de lucro cesante ha tenido una concepción restrictiva, porque siempre, y lo recordamos también desde nuestras primeras acercamientos al derecho de daños, pues el daño, digamos, cierto se contrapone al daño hipotético eventual.
y el daño hipotético eventual pues es aquel que es un daño, digamos, que fundamentalmente se caracteriza por no tener bases ciertas, son ilusiones, son aspiraciones, son sueños de ganancia. Y entonces pues esa certeza del daño por lucro cesante futuro, pues en muchas ocasiones se dice eso se acerca más al daño hipotético eventual que al daño cierto resarcible. Y por eso la jurisprudencia tradicionalmente y la doctrina tradicional han tenido un criterio restrictivo respecto al reconocimiento de lucros futuros. Hay una sentencia igualmente de la Corte muy interesante al respecto, que es una sentencia de marzo 4 del año 98, donde la Corte aludió a un prudente sentido restrictivo que deben tener los jueces en el reconocimiento de los lucros futuros. Por esa, digamos, mirada, digamos, muy exigente en materia del cumplimiento del requisito de certeza. Sin embargo, ahí se ha abierto paso esa otra visión, en el sentido de que si hay un interés merecedor de tutela respecto al reconocimiento de unas rentas futuras, y eso se puede advertir como algo que desde el punto de vista de probabilidad sea altamente probable, que sea con bases objetivas actuales proyectadas las situaciones del futuro, eso se puede advertir como altamente probable, pues el lucro, ese lucro cesante futuro debe ser resarcido. Entonces ahí, si bien venimos de una tendencia bastante restrictiva, bastante rigurosa en cuanto al reconocimiento del lucro, por lo menos en doctrina se abre paso a una tendencia un poquito más abierta a mirar ese tema con un poquito más de amplitud. Ahora, para ir cerrando, que ya me quedan 2 o 3 minutos y la doctora Juliana me regaña, entonces tal vez un par de comentarios adicionales. Creo que todos nosotros cuando estudiamos derecho de daños o responsabilidad civil tuvimos algún acercamiento a la valoración de daños, y siempre se concentraban los profesores en la valoración del daño a la persona, el lucro cesante por una incapacidad laboral o el lucro cesante por un accidente personal, etcétera. Entonces todos conocemos los criterios del salario que se debe utilizar, de los gastos de la última enfermedad, de la vida probable, de si tiene tantos hijos hasta los 25 años, pero realmente en las facultades pocas veces se detienen los profesores de responsabilidad civil a abordar el tema de cómo se valoran o cuantifican los daños en controversias empresariales. Y ahí hay grandes dificultades, y para eso, digamos, la doctrina y particularmente, por ejemplo, en el arbitraje internacional se han desarrollado unos criterios interesantes sobre cuáles pueden ser los modelos de estimación, particularmente el lucro cesante en ese tipo de controversias. Algún adelanto tuvo la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia que les menciono del año 2009, porque la Corte allí dijo, dado que no tenía muchos elementos de juicio para establecer cuál sería el lucro derivado de la inutilización de unos vehículos automotores, la Corte dijo: cuando usted no tenga criterios, digamos, claros, usted puede acudir a 2 tipos de criterios de analogía o comparación y criterios de proyección o modelización. En ese sentido, cuando se debe buscar cuál puede ser el lucro cesante de una actividad empresarial, usted podría tomar la propia actividad del empresario que está analizando, ver cuál es su situación y proyectarla a futuro, y después con unas fórmulas financieras traerlas a valor presente, un ejercicio de proyección. O la otra sería un ejercicio de comparación, ver otro comerciante en la misma situación y con la misma actividad cuánto hubiera ganado. En ese sentido, por ejemplo, en el arbitraje internacional, y con esto ya voy cerrando porque además lo va a desarrollar ahora más adelante la doctora Felisa, se alude a que la valoración, por ejemplo, de daños en arbitraje de inversión busca fundamentalmente definir una de 2 situaciones: o usted utiliza criterios prospectivos o utiliza criterios retrospectivos. Los criterios prospectivos buscan determinar cuál sería el ingreso que se habría obtenido con una determinada actividad y lo trae a valor presente. Y el criterio retrospectivo fundamentalmente tiene que ver con la búsqueda de cuál fue el valor o el costo en el que se incurrió para una determinada inversión que finalmente no tuvo una rentabilidad. Y eso se acerca mucho a lo que en derecho de daños en ocasiones analizamos con los nombres de interés positivo de cumplimiento o interés negativo de confianza. Cuando hay conflictos contractuales, el demandante dirá: ubíqueme en la situación donde yo estaría si el hecho ilícito no me hubiera afectado.
una valoración prospectiva y un interés de cumplimiento. Ubíqueme dónde estaría yo si el incumplimiento nunca se hubiera presentado y póngame en el momento cero. Yo quiero que se borre todo lo que ha pasado y póngame dónde estaría, reconózcame mis costos, criterio retrospectivo. Y allí, dependiendo de si son prospectivos o retrospectivos, pues se pueden utilizar criterios como en lo prospectivo, el flujo de caja descontado o el criterio por valoración a precios de mercado, y en los criterios retrospectivos se pueden utilizar valoraciones por costos contables, etcétera, o también por el valor de los activos. Básicamente estas eran como algunas ideas básicas ya para que mis compañeros de panel profundicen en los temas ya mucho más concretos. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí. Bien, muchas gracias por esa intervención y tal vez de los distintos temas que tocó el doctor Solarte, rescataría como dos grandes elementos que pueden como marcar la línea a los debates que vienen. El primero, la relevancia de determinar siempre cuál es el interés efectivamente lesionado, porque de eso depende el contenido y alcance de la obligación indemnizatoria, es decir, la indemnización de perjuicios o la reparación de manera más general, si lo que busca es dejar a la víctima en la situación en la que estaría como si el hecho dañoso no le hubiera afectado, pues parte de valorar cuál es ese interés efectivamente vulnerado. Y el segundo elemento, que es como transversal a todas las inquietudes que vamos a tratar aquí, tiene que ver con ese requisito de certeza del daño, que es además un requisito para que el daño efectivamente pueda ser resarcido. Y en el contexto de los daños patrimoniales hay tal vez una categoría que incluso se discute si efectivamente es un daño patrimonial o es una categoría sui generis, que genera bastantes dificultades en lo que respecta a su certeza, y es la pérdida de la oportunidad. Y en ese contexto quisiera preguntarle al doctor Luis Felipe si de pronto él conoce antecedentes arbitrales en los que se haya tratado esa categoría de daño y qué aproximación se le ha dado en arbitraje a la indemnización o por la pérdida de la oportunidad. Donde quieras. Intelectualmente de acuerdo o no con la noción de pérdida de oportunidad. Lo que sí parece algo indiscutible es que nuestro sistema legal, esta tipología de perjuicio ya tiene un amplio reconocimiento en sus distintas esferas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en la valoración de serias violaciones a derechos humanos lo ha reconocido. Está la sentencia Bulacio versus Argentina del 18 de septiembre del 2003. Nuestra Corte Constitucional en distintas sentencias de tutela, especialmente en obiter dicta, la 234 de 2007, 653 de 2008, 901 de 2009. El Consejo de Estado en distintas oportunidades, especialmente en debates de naturaleza precontractual sobre indebida adjudicación de contratos. Un buen ejemplo, la sentencia del 26 de abril de 2012 y múltiples referencias en decisiones de nuestra Corte Suprema de Justicia, solo para mencionar algunas: 22 de mayo de 2007, 24 de junio de 2008, 9 de septiembre de 2010, julio 5 de 2011, abril 27 de 2011, etcétera. Muy interesantes, condenas concretas por nuestra jurisdicción ordinaria, esta sentencia del Tribunal Superior de Bogotá del 13 de septiembre de 2010 y una de la Superintendencia de Industria y Comercio de junio 22 de 2012. Pero la pregunta concreta fue tribunales arbitrales, no me puedo desviar. Con ocasión del esfuerzo colectivo de este grupo de estudio, se identificaron 3 laudos arbitrales, seguramente hay más. Información y Tecnología S.A. contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en liquidación, 23 de junio de 2008. Aldana Meters Limitada y Citrol Limitada contra la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A.S.P. de marzo 12 de 2007.
y OpenCard S.A. y Electronic versus Electronic Data Systems Colombia, 22 de octubre de 2009. En vez de hacer una relación fáctica de cada uno de estos laudos arbitrales, quisimos hacer un ejercicio de síntesis, ojalá provechoso para todos, por supuesto defectuoso y como toda obra humana perfectible. Diseñamos un test que podría tener en cuenta un árbitro a la hora de reconocer o no la pérdida de oportunidad. Por supuesto, decantando el contenido de todas estas providencias que he mencionado. ¿Cómo sería ese test? Primero, se trata de eventos de oportunidades de obtener un ingreso o de evitar una consecuencia adversa. Segundo, que esa oportunidad existía al momento de ocurrencia de la acción o omisión del agente de daños. Tercero, esa oportunidad debía ser legítima, real y seria. Cuarto, la oportunidad tenía una razonable probabilidad de ocurrencia, pero se pierde definitivamente por los actos y omisiones del agente de daños. Y por último, la probabilidad de ocurrencia se juzga en función a la probabilidad del daño, que nunca podrá ser un 100%. Creemos con eso sintetizar la posición de los tribunales arbitrales que hemos discutido. Hola, ya funciona. Perdón. Siguiendo entonces un poco con esta discusión, claro, por regla general el daño o la pérdida de la oportunidad suele ser un daño que genera mucha incertidumbre y de ahí las dificultades a veces de determinar tanto la existencia como la cuantificación de ese daño. Y al margen o en paralelo con ese daño hay otro que a veces tiende a confundirse, que uno pensaría que es mucho más fácil determinar y cuantificar, que es el lucro cesante. Pero les planteaba al inicio que hay casos en los que la determinación del lucro cesante no parece ser tan fácil. Y uno de los casos problemáticos en arbitraje tiene que ver con la frustración de un negocio o de un contrato que no ha empezado a generar aún utilidades para quien resulta afectado por la frustración de ese negocio. Y le pediría entonces a la doctora Felisa si nos puede ayudar en las reflexiones sobre ese punto. Me voy a quedar aquí sentada que estoy más cómoda. Buenas tardes para todos, gracias al comité y al doctor Juan Pablo Cárdenas por la invitación a este espacio. Efectivamente, Juliana, hay un tema muy complejo a la hora de valorar el lucro cesante y que tuve la oportunidad de investigar con ocasión de un artículo que publiqué, y es el de cómo se calcula un lucro cesante de un proyecto o un negocio que todavía no está en fase operacional y que por tanto no tiene un récord previo de utilidades sobre el cual podamos, digamos, proyectar la curva hacia adelante. ¿Cómo se calcula el lucro cesante en estos casos y qué discusiones se han presentado? Aquí hay un laudo reciente del 2019 de una minera australiana contra Pakistán, es un laudo de arbitraje de inversión en el que se discutió este tema porque se trataba justamente de un proyecto de minería de cobre que fue expropiado. Y todavía no había entrado en fase operacional. Entonces, la parte demandada, Pakistán, argumentaba que no existía un lucro cesante de la empresa minera y que no debía reconocérsele ninguna suma por ese concepto, que solo debía reconocérsele, digamos, los costos incurridos para sustentar esa inversión, y con un agravante, y es que Pakistán planteaba que tampoco podía utilizarse el método de valoración del lucro cesante, que es el DCF, el método de flujo de caja descontado, DCF por sus siglas en inglés, que era el método que había utilizado la parte demandante para cuantificar su lucro cesante. Pakistán argumentaba que ese método no podía utilizarse porque ese método de valoración es de aquellos que mira hacia adelante, como el doctor Arturo mencionaba, es método prospectivo, y que en este caso debería tomarse es un método de valoración que mira hacia atrás,
es decir, un método de valoración financiera que únicamente reconozca el valor presente de los costos en que había incurrido esa minera hasta el momento de la expropiación. Esa discusión se planteó en términos bastante agitados en ese proceso y realmente también hay un historial de casos similares en los que se han discutido asuntos muy análogos y que vale la pena revisar. Y la primera reacción de uno cuando se enfrenta como a este tipo de discusiones es: ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué se llega a cuestionar que un negocio que ya estaba, digamos, listo para entrar a operar, por qué se cuestiona que no pueda calculársele su lucro cesante por el solo hecho de que no tenga un récord previo de utilidades para hacer la proyección? Y es sorprendente ver, por ejemplo, que en Estados Unidos durante muchas décadas se consideró que se le debía precluir a los demandantes la posibilidad de recuperar lucro cesante en estos casos, bajo lo que los norteamericanos llaman la New Business Rule, la regla de los nuevos negocios. Se consideraba que un negocio nuevo que resultaba truncado abruptamente por cualquier causa no tenía derecho, digamos, el demandante en ese caso, a recuperar un lucro cesante porque no había manera de proyectar unas utilidades anteriores hacia una curva a futuro. Entonces, la discusión es realmente actual. En Estados Unidos ha habido una serie de fallos que han venido morigerando este principio tan rígido y, como les contaba, en arbitraje de inversión también las discusiones han sido bastante álgidas. En materia propiamente del DCF, del método de flujo de caja descontado, como les planteaba, este método lo que hace es, digamos, valorar una inversión a hoy con base en los flujos de caja futuros, utilizando una tasa de descuento que generalmente es el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital. Y realmente en la mayoría de los casos este método sí se ha utilizado cuando hay un historial previo de utilidades que permita, digamos, estimar los flujos de caja futuro. Entonces, digamos, de ahí se pegó Pakistán para decir en este caso que el DCF no podía utilizarse porque el DCF típicamente acude en uno de sus pasos a mirar el récord previo de utilidades. Y el DCF típicamente pues, es un método de valoración que mira hacia el futuro prospectivo y que no mira hacia el pasado. No es un simple método de recuperación de costos como el que Pakistán quería que se aplicara en este caso. Y miren que la discusión es muy trascendente porque por lo menos en este asunto particular los costos incurridos hasta ese momento en esa mina eran de 240 millones de dólares, que es lo que Pakistán quería reconocer en últimas, mientras que el lucro cesante solicitado iba por los lados de 8 billones de dólares. Entonces las discusiones no son triviales. Finalmente uno revisa este tema y dice, bueno, ¿cuáles son las preguntas fundamentales acá a resolver? Y la primera pregunta es, ¿cuál es el estándar de certeza de un lucro cesante en estos casos en que no hay un récord previo de utilidades que proyectar? Y al revisar diferentes laudos de arbitraje de inversión, incluido este laudo de Pakistán, lo que uno encuentra es que los árbitros dicen que el estándar de certeza para determinar la existencia del lucro cesante es alto, es mucho más alto que el estándar de certeza para hacer la cuantificación del lucro. Es decir, hay cierta laxitud a la hora de cuantificar y los tribunales entienden que tienen que flexibilizarse un poco para hacer propiamente la cuantificación. Para encontrar que se probó el lucro cesante hay una alta exigencia, pero para cuantificarlo se relajan un poco pues es un decir, y digamos que admiten estas metodologías de valoración flexibles con las dificultades pues que tengan, pero en últimas tratando de encontrar un sustento claro. Y la segunda pregunta que uno quisiera como contestar al analizar este tema es ¿qué tan adecuado es finalmente este método DCF para hacer valoraciones de lucro cesante en estos casos tan específicos? Y uno puede encontrar en la jurisprudencia del arbitraje de inversión una serie de criterios orientadores. El primer criterio que uno encuentra y que es transversal a todos los laudos es que hay libertad probatoria. Los tribunales dicen que el demandante puede llegar al proceso con un dictamen basado en cualquier método financiero que sea aceptado por la comunidad financiera, no tiene que ser el método DCF, sino que puede ser cualquier otro y el tribunal puede acogerlo. Entonces, en principio, digamos, el mensaje es hay libertad sobre la metodología financiera a utilizar. El segundo criterio que establecen los tribunales es que el hecho de que un proyecto no tenga un récord de utilidades previas
no quiere decir que entonces hay que acudir a una metodología backward looking o que mira retrospectivamente y que solo de los costos naufragados, los costos hundidos, como lo llaman en arbitraje de inversión. De hecho, uno va y mira y en muchos laudos se citan unas guías canadienses del Instituto de Minería que se llaman las CIMVAL, que son como unos cuadros que sugieren metodologías de valoración para los diferentes proyectos dependiendo de su fase. Y en esos cuadros uno encuentra que, sin ningún misterio, el Instituto Canadiense de Minería recomienda utilizar el DCF para proyectos que están aún en fase operacional, es decir, que no tienen un récord previo de utilidades. En tercer lugar, uno encuentra que hay una expresión recurrente en los laudos de arbitraje de inversión, y es que los tribunales tienen que encontrar y tienen que sentirse tranquilos con que hay una certeza razonable, la reasonable certainty, que es la que le permite al tribunal entender que en el caso concreto, luego de analizar un sinnúmero de circunstancias del proyecto minero o de inversión en cuestión, es viable afirmar que sin duda ese proyecto determinado habría podido alcanzar unas utilidades. En cuarto lugar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, realmente puede haber eventos en que el tribunal encuentre lo que se denominan, abro comillas, incertidumbres fundamentales, las fundamental uncertainties que llaman los laudos, y que son los casos en que definitivamente el tribunal dice: encuentro que no puedo conceder un lucro cesante futuro en este caso porque hay eventos que permiten afirmar que no se llegaría a las utilidades esperadas en ningún caso. Hay un caso, por ejemplo, de Rusoro contra Venezuela, en que se dice en el laudo que realmente no se logra probar que el demandante habría logrado la financiación para el proyecto. En un caso de Can Resources contra Mongolia, se encontró que el demandante no había encontrado un socio estratégico para la inversión, entonces niegan de plano el lucro cesante. En el caso de Bear Creek contra Perú, el tribunal encuentra que no se habían logrado las licencias requeridas para el proyecto. Entonces, en estos casos, obviamente, no hay una certeza razonable de que se habría obtenido la utilidad y por ende se precluye completamente la oportunidad de recuperación del lucro cesante. En quinto lugar, y para que lo tengan en cuenta, en este laudo de Pakistán se acogió por primera vez en toda la historia de los laudos de inversión un método que es el DCF, pero que llaman el moderno, el Modern DCF, que es, digamos, más sofisticado, tiene una filigrana financiera pues importante, pero que básicamente es un método que permite entrar al modelo el descuento de unos riesgos particulares de la inversión en concreto. Esto agudizó la controversia en ese caso de Pakistán porque se afirmaba que no solo era un DCF, que Pakistán decía que no se podía utilizar, sino que además era un DCF que tenía en cuenta unos riesgos adicionales del proyecto, y esto tensionó mucho más las discusiones. Sin embargo, en el caso de Pakistán se concedió pues el lucro cesante con una particularidad que es el sexto criterio que tengo acá, que me parece muy llamativo, y es que en ese caso el tribunal hizo algo que fue coger el dictamen pericial con el DCF calculado y arrancarle pedazos descontando riesgos que el tribunal encontró que estaban probados, pero que el dictamen no tuvo en cuenta. Entonces decía, venga, aquí veo que hay un riesgo fundamental que el dictamen no tuvo en cuenta, y es que el proyecto no tenía suficiente acceso al agua, que es muy importante el agua para la minería de cobre. Entonces le voy a arrancar a este dictamen $1.200.000. O encuentro que este proyecto de inversión no tenía suficientemente garantizada la seguridad, que había alta inseguridad en la zona de Pakistán del proyecto. Entonces le voy a arrancar $2.400.000 al dictamen de DCF. Esto puede ser cuestionable, es un ejercicio pues, de arbitrio judicial o arbitral en este caso, pero es lo que el tribunal consideró que puede hacer y que está dentro de sus facultades. Creo que se me acabó el tiempo, pero para concluir, digamos, el mensaje es: estos casos sí son complejos, no solo para el arbitraje de inversión, sino que lo han sido también en la jurisprudencia norteamericana, pero finalmente tenemos algunos criterios que nos aportan como un margen de manejo y unas herramientas para entender de qué manera podemos resolverlos adecuadamente. Gracias, Juliana. Muchas gracias a ti. Creo que la doctora Felisa toca también un tema súper interesante, y es que es distinto valorar o analizar la existencia del perjuicio y otra cosa es valorar su cuantificación. O sea, una vez el juez o el árbitro encuentra acreditada la existencia del perjuicio, el reto es
¿Cómo lo cuantifico? Y partiríamos del supuesto de que el lucro cesante en un proyecto que no inició operación se acreditó en su existencia, y son interesantes los criterios que da el arbitraje de inversión para tratar de precisar cómo podría hacerse esa cuantificación. Y tal vez le preguntaría entonces al doctor Solarte cómo se come eso en arbitraje doméstico. Y me parece interesante un punto final que tocaba la doctora Felisa, y es también hasta dónde puede llegar el arbitrio del juez en esa valoración probatoria para, por ejemplo, tomar el dictamen y en su sana crítica ir haciendo selecciones de qué riesgos o qué elementos debieron incluirse que, por ejemplo, no fueron incluidos. Muchas gracias. Aló. Sí. Muchas gracias, Juliana. Muy interesante el planteamiento que hace Felisa en la medida en que nos muestra de alguna manera como otro panorama, un panorama, digamos, diferente, con una gran amplitud en cuanto a la posibilidad de seleccionar los métodos de valoración y además métodos de valoración muy sofisticados, digamos, que son los usuales en ese tipo de controversias entre inversionistas y estados. Digamos, examinando los antecedentes arbitrales, por ejemplo, en los que he participado, realmente la utilización del método de flujo de caja descontado se da mucho pues, en arbitrajes en donde se discuten modelos de valoración de contratos de largo plazo, por ejemplo, concesiones, etcétera, y allí, digamos, la discusión sobre la valoración que se hizo en su momento para el proyecto cobra, digamos, importancia el tema del flujo de caja descontado. No es usual encontrarlo, por ejemplo, en disputas contractuales de incumplimientos, etcétera, salvo en cierto tipo de contratos, de pronto donde el tema es un contrato de largo plazo con flujos futuros que deben, digamos, determinarse, etcétera, o controversias societarias, por ejemplo, sobre el valor de la empresa, donde se puede utilizar el criterio de mercado. Pero yo creo que, digamos, esos métodos pueden ser perfectamente aplicables y lo están siendo en nuestras controversias locales. Como señalaba Felisa, hay alguna tendencia, por ejemplo, a aceptar combinación de métodos que además le puede servir al árbitro para corroborar sus conclusiones. Y finalmente, frente al planteamiento que se hace de que el tribunal arbitral, digamos, analice críticamente el dictamen y encuentre si de ese dictamen hay fundamento o no para que ciertas cifras, ciertos descuentos, etcétera, procedan o no procedan. Yo creo que está perfectamente dentro del ámbito de actuación del juez, pues ponderar, digamos, el mérito del dictamen, ver su fundamentación y si, por ejemplo, tiene a la mano el funcionario o el árbitro la posibilidad de incorporar un costo o un gasto que claramente debe ser descontado para llegar a la utilidad neta o al lucro resarcible que no está, digamos, descontado, podría descontarlo para efectos de que la determinación de la cuantía del perjuicio sea lo más precisa posible, en la medida en que esté obviamente dentro del ámbito, digamos, de su actividad judicial como abogado juez, digámoslo así. Muy bien, muchas gracias. Y siguiendo un poco esa línea, claro, uno cuando analiza cómo cuantificar o determinar el daño patrimonial, uno tiende a acudir siempre a criterios financieros o a criterios técnicos actuariales y uno cree que hay una fórmula matemática que le va a arrojar un resultado económico. Pero se presentan circunstancias en las que a veces no es posible cuantificar ese daño patrimonial. Y les decía al inicio, ahí adquiere relevancia el criterio de la equidad como un criterio de valoración de los daños que está previsto en el artículo 16 de la Ley 446 del 98, reiterado en el artículo 283 del Código General del Proceso. Y le pediría entonces al doctor Sergio si nos puede compartir algunas reflexiones sobre la indemnización. Muy bien, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Un agradecimiento especial, por supuesto, al Comité Colombiano de Arbitraje,
al doctor Cárdenas, a los compañeros de panel. Me ha correspondido un tema interesantísimo que es básicamente la famosa reparación en equidad. Y quisiera arrancar tal vez este espacio de 10 o 12 minutos en el que voy a referirme a algunos laudos que me parece interesante que tengan como insumo, planteando un caso que me llamó profundamente la atención. Dos compañías celebran un contrato de compraventa. Este es un caso que ya tuvo una decisión mediante laudo, de manera que puedo mencionar las partes: Maderas Cimitarra y Acerías Paz del Río. Acerías Paz del Río en ese momento tenía una intervención de la superintendencia en aquella época de valores, razón por la cual, para efectos de celebrar el contrato de compraventa, requería una autorización de la superintendencia de valores. La superintendencia imparte la autorización para que Acerías Paz del Río celebre el contrato con Maderas Cimitarra y básicamente establece unos lineamientos en esa autorización. Pues bien, sucede que escasos días después de celebrado el contrato, la Superintendencia de Valores revisa qué ha pasado con el contrato de compraventa y concluye que los lineamientos que había impartido en la autorización, que tenía que ver con unos rendimientos y con un cumplimiento de obligaciones laborales, no estaban cumplidos, razón por la cual declara la ineficacia de pleno derecho del contrato de compraventa. Es decir, como todos lo sabemos, básicamente lo que nos dice es como si el contrato jamás hubiese nacido a la vida jurídica. Cimitarra, Maderas Cimitarra, formula una demanda en contra de Acerías Paz del Río reclamando la responsabilidad civil y básicamente le corresponde a un tribunal arbitral decidir si, a pesar de que la Superintendencia de Valores efectivamente declaró la ineficacia de pleno derecho del contrato, existía alguna responsabilidad por parte de Acerías Paz del Río. El tribunal concluye que Acerías Paz del Río es responsable y entra a analizar el perjuicio y se enfrenta a una dificultad: no hay contrato. Me explico en el punto. Acerías Paz del Río, Maderas Cimitarra lo que decía es: como consecuencia de la conducta de Acerías Paz del Río, yo ya no voy a tener contrato, entonces por favor ordene que reparen el lucro cesante producto del contrato que yo ya no voy a ver en la vida jurídica porque efectivamente el contrato se declaró ineficaz. Y el tribunal dice: pero ¿cómo le doy un lucro cesante si la ineficacia de pleno derecho supone que el contrato jamás nació a la vida jurídica? Entonces yo no le puedo reconocer a usted un lucro cesante basado en algo que jamás surgió en el derecho, porque eso sería reconocerle algún efecto al contrato que la Superintendencia de Valores declaró ineficaz. Y el tribunal arbitral dice: pero a pesar de que eso es cierto, no es menos cierto que Maderas Cimitarra tuvo frustrado su interés en el contrato. Ella no tenía nada que ver en el lío entre Acerías Paz del Río y la superintendencia, y aquí se suscribió un contrato que ahora no va a haber en la práctica. Entonces el tribunal concluye que hay un daño en cabeza de Maderas Cimitarra, pero que no tiene cómo cuantificarlo. Y no tiene cómo cuantificarlo porque el contrato fue declarado ineficaz de pleno derecho. ¿Qué hace el tribunal? Dice: la solución es acudir a la reparación en equidad. La reparación en equidad como un criterio para reparar, valga la redundancia, aquellos daños que sabemos que han existido, pero cuya cuantificación no podemos realizar. Y profiere un laudo bastante llamativo al que me referiré ahora, en el que efectivamente considera que Maderas Cimitarra tiene acceso a una indemnización que tasa con un criterio que el tribunal estimó equitativo, y es el valor de la ganancia que debió haber recibido Maderas Cimitarra entre el día en que se celebró el contrato y el día en que la Superintendencia de Valores lo declaró ineficaz. Porque dice: ese es el periodo en el que, a pesar de que el contrato nunca produjo efectos, hubo una expectativa legítima en cabeza de Maderas Cimitarra de recibir alguna ganancia. Eso nos muestra las fronteras de la equidad como criterio de reparación. Y entonces el reto que nos pusimos a raíz de ese caso fue tratar de identificar qué antecedentes arbitrales existían en materia de condenas en equidad.
Obviamente esto al amparo del artículo 16 de la Ley 446 recogido en el Código General del Proceso, como ya se ha dicho, que señala básicamente que en la reparación integral, en la indemnización de los perjuicios debe observarse la reparación integral, la equidad y los criterios técnicos actuariales. Y encontramos varios laudos que voy a referirme rápidamente a continuación que responden preguntas interesantes, repito, sobre cómo utilizar la equidad como criterio para medir la reparación de perjuicios. Tal vez la primera pregunta es, ¿cuándo se activa la regla de la equidad? ¿Qué han dicho los laudos arbitrales? ¿Cuándo se puede acudir a esa regla de equidad? Y ahí tal vez retomo el laudo de Acerías Paz del Río y Madera Cimitarra. En ese laudo arbitral, el tribunal fija un criterio muy interesante que es no novedoso, corresponde al criterio que ya ha usado la jurisprudencia de la jurisdicción permanente. Y es que dice, la equidad es un criterio válido de reparación de perjuicios, primera idea. Segunda idea, no es un criterio que conduzca al que el laudo que usted profiere se vuelva un laudo en equidad, que es una cosa que uno podría llegar a pensar, y es que como reparó en equidad, entonces el laudo es en equidad. El tribunal dice, no es en equidad, es en derecho, porque estoy aplicando una norma jurídica, un criterio de derecho. Y lo tercero que nos dice el tribunal es, en el caso concreto, la equidad se puede aplicar cuando aplicando reglas objetivas usted no tiene otra forma de cuantificar el daño. Porque el soporte probatorio de la cuantificación en el proceso no está. Y en eso quiero llamar la atención en un punto. No necesariamente es que sea imposible probarlo, al menos a la luz de este laudo. Es que en el expediente no hay prueba. Incluso en alguna frase que es llamativa, el tribunal dice que aquí, dice el tribunal, pese al desamparo probatorio producto de la actuación de una de las partes. Pareciera que el tribunal aplica la equidad aún a pesar de que la dificultad probatoria estuvo en cabeza de una de las partes. Entonces este primer laudo nos ofrece este elemento interesante de decirnos, mire, la equidad es un criterio válido de reparación, los árbitros podemos acudir a él y podemos acudir a él, dicen en este caso los árbitros del tribunal, cuando a la luz del contenido probatorio que hay en el expediente no hay forma de cuantificar el daño que a ciencia cierta sabemos que ocurrió. Y ese es el segundo componente que es fundamental. Y es que no podemos cuantificar un daño, es un problema de incertidumbre de cuantía, pero no de incertidumbre de daño. Hay certidumbre sobre el daño, pero no se sabe cómo cuantificar. Esa regla de ese tribunal se ha replicado en varios laudos arbitrales que admiten la equidad como un criterio de valoración justamente cuando se cumplen esos dos elementos. Hay certidumbre del daño, pero incertidumbre sobre la cuantía del perjuicio porque el material probatorio que obra en el expediente no es suficiente. Otro antecedente interesante lo ofrece los dos laudos que ustedes ven allí, que responden una pregunta y es, bueno, y si vamos a aplicar la equidad, ¿qué criterios deben guiar a los árbitros? Es decir, ¿qué deben mirar los árbitros cuando se trata de aplicar la equidad? Y allí hay dos pronunciamientos que vale la pena traer a colación. Uno es básicamente un laudo arbitral que se profirió en un caso de Terpel contra Elí Vázquez Cardoso. Ven ustedes allí la referencia del laudo en la diapositiva. ¿Esto qué era? Este era un contrato de concesión y lo que sucede es un contrato de concesión de espacio y lo que sucedió es que el concesionario del espacio, que era el demandado, Elí Vázquez Cardoso, no lo restituyó en la fecha en que lo tenía que restituir. Entonces, Organización Terpel, que era el concedente, lo demanda y dice, repáreme porque yo sufrí un lucro cesante derivado del hecho de que usted no me devolvió el espacio. Yo lo habría podido arrendar a otros o dar en concesión a otros, pero resulta que no había forma de cuantificar cuánto habrían pagado esos otros por ese espacio. El tribunal, en este caso, ¿qué dice? Dice, yo sí puedo concluir que hay daño, porque definitivamente usted habría podido explotar el espacio si se le hubieran dado la restitución a tiempo. Pero no tengo cómo cuantificarlo en estricto sentido, entonces voy a acudir a una cuantificación en equidad. ¿Cómo hace la cuantificación en equidad? Pues básicamente nos dice, la cuantificación en equidad no es lo que se le ocurra al juez. Dice en este caso el tribunal, debe basarse en bases objetivas y ciertas, que deben aparecer acreditadas en la instancia, sin que corresponda a una facultad discrecional del juez determinar el monto.
Entonces fíjense que es interesante porque puede ser relativamente contradictorio. Estamos en un escenario en que técnicamente no hay forma de cuantificar, pero al menos lo que nos dice este tribunal es: usted tiene que acudir al material que obra en el expediente y a bases objetivas y ciertas. Ahora más adelante haré alguna referencia adicional. Y de hecho dice, debe apoyarse en el peritaje contable para efectos de la reparación en equidad. ¿Qué concluye en este caso? Que para determinar cuánto fue ese valor de lucro cesante, si se quiere, por no restituir oportunamente el espacio, lo que habría que ver era cuánto se estaba ganando en promedio Terpel con la concesión que se terminó, y eso es lo que concede a título de lucro cesante basado en un peritaje técnico usando reglas de equidad. Otro laudo que es interesante en este tema es, de hecho, un laudo en el que participó el doctor Solarte, relacionado con temas de agencia comercial. En los laudos de agencia comercial existe también obviamente una discusión relativa a la indemnización, si se quiere, en equidad, porque la homologan en cierta manera a la famosa indemnización equitativa que establece el artículo 1324 del Código de Comercio. Y en este tribunal lo que se dijo es, o se planteó una regla similar, y es: vamos a hacer una indemnización equitativa que no supone reparar con base en discrecionalidad, sino con base en unas reglas objetivas y ciertas que consideren el dictamen pericial. Entonces fíjense que allí podemos ya esbozar dos reglas. La primera: la reparación en equidad es válida, es una reparación en derecho, cuando usted sabe que el daño ocurrió pero no lo puede cuantificar. Y eso supone que usted, básicamente, cuando llegue al momento de la cuantificación, el tribunal haga una no basada en su prudente arbitrio, en su completa discrecionalidad, sino en reglas objetivas y ciertas, incluso basado en lo que hay en el expediente. Que es ahí donde yo digo, es difícil, porque si la equidad es cuando no se puede cuantificar, como me dicen que reglas objetivas y ciertas con base en lo que hay en el expediente, puede resultar muy difícil. Ay, perdón que yo no traje el control. Si pueden pasar a la siguiente, les agradezco, muy amables. ¿Funciona para cualquier tipo de perjuicio? Tercera pregunta que tal vez los laudos nos ayudan a resolver, y ya con esto voy cerrando. Muchas gracias. Pues lo han aplicado para los dos perjuicios en materia arbitral. Los dos que he mencionado, los tres laudos que he mencionado en precedencia, lo aplicaron para casos de lucro cesante, reparación en equidad del lucro cesante. Este último, interesante, lo aplica para un perjuicio extrapatrimonial. Sé que no es el asunto principal de nuestro panel, pero en el laudo que ustedes ven allí en pantalla, que es un laudo de Daniel Porter y Diana Marcela Velázquez contra Luis Jaime Corredor, es un contrato de arrendamiento de vivienda. Llegó a un panel arbitral y básicamente lo que se discute es el daño moral asociado a la terminación de un contrato de vivienda urbana. Y el tribunal, básicamente el tribunal arbitral lo que dice es: voy a conceder daño moral, sé que existió el daño moral, pero el problema es que las pautas que me da la jurisprudencia son todas topes. Hoy en día creo que podemos decir topes a raíz de una sentencia reciente de la Corte Suprema. Es decir, me dicen cuál es el monto del daño moral en los casos de mayor afectación, pero no me dicen en los casos intermedios. Entonces, como no sé cuáles son en los casos intermedios, voy a aplicar criterio de equidad para modular el daño moral y determinar cuánto es lo que voy a dar en un caso en el que evidentemente no es muerte, no es lesión permanente, sino simplemente la terminación de un contrato de arriendo. Tercera regla que puede ser interesante. Y por último, cuarta pregunta que los antecedentes arbitrales, en mi opinión, responden de forma interesante, es una definición que puede estar a espalda de la prueba, o cuando se hace una reparación en equidad, realmente cómo se hace. Y aquí nuevamente volvemos a lo que mencionaba en el punto 2. La reparación en equidad técnicamente es cuando no puede usted cuantificar. Entonces el juez puede acudir a una regla de ponderación para efectos de determinar cuánto da, pero todos los tribunales coinciden en que no puede ser a espaldas de la prueba. Un caso interesante en este aspecto, y que tocará ahora seguramente el doctor Luis Felipe en su intervención, es el de un laudo arbitral en el que se discutía una corrección monetaria. Básicamente es el laudo en donde había un contrato, lo ven ustedes allí esbozado, el laudo de construcciones Rubao, donde se pactó corrección monetaria de los precios unitarios del contrato de obra, pero no se pactó la forma como sería la corrección monetaria. Entonces el tribunal, y la corrección nunca se hizo. Entonces el tribunal concluye: sí hay daño,
porque al contratista nunca se le aplicó la corrección monetaria y tenía derecho, hay daño. Pero no tengo cómo cuantificarlo porque no sé cómo se hacía la corrección monetaria. Voy a la equidad. ¿Pero cómo hago la equidad? Pues no puedo hacerlo sino con las pruebas, con los dictámenes periciales que obran en el proceso. Lo que pasa es que ningún dictamen me gusta del todo. Entonces, ¿en qué consiste la equidad? En que pondere los dos dictámenes. Voy a coger un poco, como tú mencionabas, Felisa, voy a coger un pedazo de un dictamen que me gusta para probar cuál debe ser la tasa de corrección. Pero voy a coger el pedazo del dictamen de contradicción que me gusta para efectos de decir sobre qué debo aplicar el valor de la indexación. Y entonces aquí nos señala este tribunal que la corrección monetaria tendrá que hacerse con base en equidad, y la equidad consiste en mezclar los dos dictámenes periciales. En este aspecto también existen laudos de agencia comercial, ven ustedes allí dos citados, en donde efectivamente se dice lo mismo, se dice aquella indemnización equitativa, si entendemos que es lo mismo que una reparación en equidad, que eso vale la pena discutirlo, pero aquella indemnización equitativa no puede ser a espalda de la prueba. Si usted va a ir a equidad, así usted no pueda cuantificar, tiene que ver el contenido probatorio obrante en el expediente y utiliza las dos reglas, los dos dictámenes periciales que obran en el proceso. Fíjense entonces que ahí tenemos un panorama de cómo se está reparando la equidad en Colombia. Reparando en equidad en Colombia. Procedente, cuando hay incertidumbre sobre la cuantía, pero no sobre la existencia del daño. Basado en reglas objetivas, no es un ejercicio de discrecionalidad, no es un laudo en equidad. Debe considerar el contenido probatorio que hay en el expediente, no puede ser a espaldas de la prueba, lo que nos lleva en últimas entonces a que es un poco flexibilizarle el criterio al árbitro, porque tendrá que ver la prueba, tendrá que ver las reglas objetivas, pero no tendrá que ceñirse estrictamente a ellas, sino que podrá aplicar algunas consideraciones adicionales. Temas que quedan en el tintero y que seguramente laudos arbitrales posteriores podrán resolver. Pues básicamente, si la equidad procede solo cuando no era posible probar o cuando por diligencia o más bien por negligencia de una de las partes no se ha aportado la prueba. Todos pensaríamos que es cuando no es posible, pero al menos el laudo de Madera Cimitarra pareciera decir algo distinto, porque ahí la prueba no llegó, fue porque el apoderado no la aportó y aún así aplicaron la equidad. Interesante, porque el tribunal entra un poco a suplir la deficiencia probatoria de una de las partes. ¿Requiere petición de parte o puede ser de oficio? En los laudos que les cité no había petición de parte, es decir, el tribunal optó por una reparación en equidad, si se quiere, de oficio. Alguien podría decir que no es de oficio porque igual se solicitó la reparación integral y la reparación integral considera la equidad, pero al menos no había una petición específica de reparación en equidad y aún así el tribunal la acogió. Y tal vez lo último, ¿vale la reparación en equidad o se puede ejercitar la reparación en equidad con la exigencia del juramento estimatorio? ¿O por el hecho de yo tener que hacer una estimación razonada de la cuantía desde la demanda, ya no puedo pedir una reparación en equidad? ¿Qué pasa si yo no tengo forma de estimar? El juramento estimatorio entonces evita que yo pueda pedir en las pretensiones la reparación en equidad. Esas son algunas consideraciones de lo que ha ocurrido en materia arbitral sobre reparación en equidad. Muchas gracias. Y tal vez partiría de esa última pregunta que deja ahí planteada el doctor Sergio. Si uno analiza la equidad como criterio para la valoración del daño, lo interesante es que está prevista en la ley como un criterio propio del juez, es decir, parecería ser el juez a quien le corresponde al momento de decidir una pretensión indemnizatoria valorar cuál es el criterio que corresponde aplicar para efectos de cumplir además con ese deber de fijar en últimas una condena en concreto. En principio, la idea no es que ante la prueba de la existencia del daño el juez deje abierta la indemnización porque no puede concretar su cuantía, especialmente cuando uno está en el escenario de un daño patrimonial. La dificultad que eso puede generar es esa que está ahí planteada en esa tercera pregunta, y es cómo juega la equidad con el requisito del juramento estimatorio que exige que se estimen razonadamente bajo gravedad de juramento los perjuicios patrimoniales que se reclaman en una demanda. Y tal vez le pediría aquí a la doctora Felisa si nos puede ilustrar con algunas ideas sobre, desde la perspectiva más de las partes, cómo hacer si la parte al momento de presentar su reclamación anticipa que es imposible la cuantificación de ese daño patrimonial, pero en todo caso debe enfrentar ese requisito. Gracias, Juliana.
Yo creo que la pregunta es muy interesante y nos invita a abrir paso a una categoría novedosa de demandas, demandas en las que los abogados nos animemos, en definitiva, a pedir en las pretensiones una reparación en equidad desde el principio, que no es lo que ocurre usualmente, sino que terminan los jueces o árbitros al final utilizando la equidad, sino que consideremos esta opción de entrada, pedir una pretensión de indemnización en equidad. Y en cuanto al juramento estimatorio, yo me atrevería a decir que hay que desafiar esos cánones procesales tan rígidos y que los jueces y árbitros entiendan que en estos casos probablemente haya que aplicar como una suerte de analogía con la exclusión de juramento estimatorio para los perjuicios morales, también que se excluya el requisito de hacer juramento estimatorio cuando las pretensiones son que se pide pues, la indemnización en equidad. Porque es que cuando el demandante no tiene a su alcance la posibilidad de sustentar fácticamente ni de razonar una cuantía, porque justamente lo que está pidiendo es que el juez la estime en equidad, mal haría el juez en inadmitirle, por ejemplo, una demanda para pedirle que haga un juramento cuando es imposible hacerlo. Hay que echar a volar la imaginación y pensar en los casos. Puede haber casos, yo qué sé, de competencia desleal en los que el demandante en definitiva no pueda demostrar la cuantía de su perjuicio porque el otro compitió deslealmente, en temas de propiedad intelectual y propiedad industrial, donde por la dificultad intrínseca a probar el perjuicio se abre paso a que se pidan indemnizaciones en equidad o a que se pidan indemnizaciones por absorción de ganancias o restitución de beneficios que en últimas parecen tener un sustrato equitativo. De manera que yo los invitaría como a llevarnos ese mensaje de empezar a ensayar estas demandas con pretensiones de indemnización en equidad y ojalá que los árbitros capten que no pueden inadmitirlas, sino que el demandante quedaría relevado de esta carga. Porque además el asunto de la sanción pues sería absurdo, resulta uno jurando sin saber que está jurando y fuera de eso con el riesgo de ser sancionado porque en última la cuantía es imposible de determinar. Muchas gracias. Y ya cerrando un poco el tema, pasaríamos a un último punto que tiene que ver con la prueba pericial del perjuicio patrimonial y las dificultades que enfrentan los tribunales ante el auge o la importancia que ha adquirido el dictamen de parte cuando, ya como algunos lo han anunciado, pues el árbitro recibe 2 dictámenes de cada una de las partes y ambos son contradictorios y no tiene, digamos, ese criterio técnico para poder optar por uno u otro y enfrenta entonces la dificultad de cómo valorar esos dictámenes. Así que, doctor Luis Felipe, tiene la palabra. Muchas gracias por esta generosa invitación, aumentada por el panel de lujo que me permitió evolucionar en mi formación profesional inacabada de forma inestimable. Muchas gracias. Perplejidad, descrédito, desesperanza parecen ser las categorías, las sensaciones, los sentimientos que conmueven hoy a la República por los hechos políticos que todos conocemos. Esas mismas sensaciones y sentimientos son los que puede producir abordar este problema. Utilizando las categorías de los comentaristas políticos de la actualidad, un golpe blando al intelecto. Porque son problemas que nunca debieron presentarse. Se trata de que presentemos rápidamente, eso sí, un problema práctico que puede comprometer la legalidad del ejercicio de la función arbitral y entonces se convierte en muy importante. Me refiero específicamente a la contradicción del dictamen pericial de oficio para la valoración de daños en el trámite arbitral nacional. Ese tal vez no es mi presentación, de tal manera que la abandonamos. Okay.
¿Qué ocurre en un trámite arbitral en el que están probados todos los elementos de la responsabilidad y sin embargo no hay una valoración del perjuicio? Se nos ocurren varias hipótesis donde esto se presenta. El perjuicio no es estimable, el perjuicio es técnicamente estimable, pero la parte no lo probó. Existen dos valoraciones opuestas de peritos de parte sobre la valoración del perjuicio. El dictamen del perito designado por el tribunal a petición de una de las partes o de oficio es equívoco o adolece de un rigor necesario para imponer una condena en derecho. Eso nos exige entonces recordar, si se quiere, cuál es la función del poder oficioso en materia probatoria, tanto en sede judicial como en sede arbitral. Sabemos que en materia arbitral no existe un poder oficioso específico referido en nuestro estatuto arbitral. Eso no significa que dicho poder oficioso no exista. En efecto, el artículo 31 del estatuto arbitral hace una remisión general al Código de Procedimiento Civil. Para recordar la norma simplemente, el tribunal y las partes tendrán respecto de las pruebas las mismas facultades y deberes previstos en el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o complementen. Eso hace pensar inmediatamente que las funciones en materia probatoria oficiosa del árbitro son las mismas del juez. Existía en el 307 del Código de Procedimiento Civil una norma muy importante en lo que a estimación de daños corresponde. Decía esa norma: cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin. En pocas palabras, en el espíritu de ese Código de Procedimiento Civil, no era admisible una sentencia denegatoria de las pretensiones fundada en la inexistencia de una prueba sobre la valoración del daño. El juez estaba obligado, ni siquiera era una invitación o una facultad, se trataba de una verdadera obligación, hasta el punto que de no cumplir con dicho mandato, y así hay numerosas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, esa sentencia era espuria y por tanto contenía un vicio que podía ser objeto de recurso de casación. El objetivo de la norma, todos lo recordarán, especialmente los que ya tenemos cierta edad, era evitar las condenas en abstracto, que significaban, desde el punto de vista del procedimiento y del trámite procesal en sí mismo, muchas dificultades. El Código General del Proceso, en su artículo 283, no repitió esa norma del 307 del Código de Procedimiento Civil respecto del poder oficioso, pero conservó la obligación de condenar en concreto y solo por excepción condenar en abstracto en los casos expresamente autorizados. Eso no significa en manera alguna que en el Código General del Proceso el poder oficioso hubiese desaparecido. Basta leer los artículos 169 y 170. Ese mandato es ciertamente contundente. El juez deberá decretar pruebas de oficio en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objetos de la controversia. Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes. Tenemos un voluminoso cuerpo jurisprudencial en sede constitucional que se ha referido a las pruebas oficiosas y cuál es el verdadero rol del juez de la República de Colombia en un Estado social de derecho frente a dicha obligación. En términos muy breves, para no citar la totalidad de la providencia, me refiero, entre otras, a la sentencia de tutela 565 del 2016, 18 de octubre,
El decreto oficioso de pruebas en materia civil no es solo una atribución o facultad potestativa del juez, sino que también constituye un verdadero deber legal que ejercen los funcionarios judiciales para lograr el adecuado entendimiento de los hechos debatidos y en esa medida poner fin a los conflictos con la mayor convicción posible y la justicia material. En términos similares, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia del 17 de junio del 2020, una acción de tutela contra un laudo arbitral, formuló la siguiente hipótesis. Y es que, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, tal facultad no debe entenderse como una inclinación indebida de la balanza de la justicia para con alguna de las partes, sino como un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, en tanto que el decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal, premisa que es igualmente compartida por la Corte. Se discutía allí si el ejercicio del poder oficioso en sede arbitral era de alguna forma un tratamiento parcializado a las partes de ese trámite arbitral. Hoy en día, este deber se reafirma con preceptos normativos específicos. El Código General del Proceso, artículo 42, número 4, el juez puede emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. ¿Eso qué significa? Que nos encontramos entonces con una obligación de los árbitros cuando en sede arbitral no existe una prueba suficiente, al menos, de la valoración o estimación del perjuicio. Y por tanto, ha de decretar de oficio las que considere o estime necesarias para arribar a una conclusión que brinde certeza no solo a él, sino también a las partes. Y aquí es donde empiezo a describir lo que llamé el golpe blando al intelecto. Hay una disonancia, todos lo sabemos, cognitiva del estatuto arbitral y del Código General del Proceso, evidenciada muy particularmente en el tratamiento de la prueba pericial, en términos generales. ¿Cómo se manifiesta este problema en materia arbitral? La formulo con una pregunta. ¿La contradicción de un dictamen pericial de oficio en un trámite arbitral nacional sigue la regla del artículo 31 del Estatuto Arbitral o la del 231 del Código General del Proceso? ¿Cuál es la diferencia? Si se aplica el artículo 31, la contradicción permite provocar la citación del perito a la audiencia de contradicción y que se aporte un dictamen de contradicción. Si se aplica el 231 del Código General del Proceso, solo está prevista la audiencia de contradicción. Esta no es entonces una cuestión de poca monta. De aplicarse el artículo 31 pueden verse comprometidos los tiempos de emisión del laudo. Y está entonces el fantasma de la causal sexta de anulación del artículo 41. Pero por supuesto también la economía procesal y, por decirlo menos, la eficiencia del trámite arbitral. Podemos encontrarnos, como en efecto nos ha pasado a varios, en un trámite arbitral, en el mismo trámite arbitral, de valoración de perjuicios, 2 dictámenes de parte, un dictamen de oficio para esclarecer los dictámenes de parte que el tribunal estime insuficientes y 2 nuevos dictámenes de parte para contradecir el de oficio. De igual manera, si se aplica el 231 del Código General del Proceso y el tribunal niega la aportación de un dictamen pericial de contradicción, puede estar abriéndose la puerta para la causal quinta de anulación. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia patria? Es decir, esto ha tenido incidencia no solo en la mente de los profesores de Derecho, que no tienen nada que hacer, sino en la realidad. Tribunal Superior de Bogotá,
sentencia del 13 de noviembre del 2020. ¿Cuál ha sido la conclusión? El citado artículo 31 establece 4 incisos adicionales que desarrollan las pautas aplicables a la prueba pericial sobre la posesión, honorarios, plazo para rendir el dictamen, término de traslado y contradicción, con algunas diferencias puntuales respecto a lo reglado en el Código General del Proceso. En consecuencia, el argumento sentado por el fallador no guarda consonancia con la expresa y clara directriz sentada por la ley para la contradicción de la prueba pericial, con independencia de si se trata de la oficiosa o de la aportada por uno de los extremos de la controversia. En consecuencia, para el tribunal, la contradicción debe incluir tanto la audiencia de contradicción como la posibilidad de aportar un dictamen de contradicción. Me están mirando mal, me están regañando, de tal manera que tengo que concluir. No sé si para ello, entonces, formulo la pregunta al doctor Solarte o al doctor Sergio, mejor aún. Bueno, no, mejor aún no, también, muy chévere. Doctor Sergio, ¿cómo se ejerce la contradicción del dictamen pericial y si es posible que en un trámite arbitral se desestimen las pretensiones porque no hay una prueba de la valoración del daño? Muchas gracias. Es una pregunta muy larga para un tiempo muy corto. Entonces voy a tratar de dar mi opinión muy brevemente. ¿Cómo se ejerce la contradicción del dictamen? Entiendo yo del dictamen de oficio, que es el asunto principal. Sin perjuicio de la postura del Tribunal Superior, por supuesto, creo que el Código General del Proceso tiene norma especial que es clara sobre el particular. Me inclino por la del Código General del Proceso, que señala que, tratándose de dictámenes de oficio, la forma de contradicción es con la citación, o más que la citación, la concurrencia obligatoria del perito a la audiencia de contradicción. Creo que la posibilidad de aportar un dictamen de contradicción nos llevaría a 2 dificultades. Una que discutíamos previamente, hecho con una iniciativa de la doctora Juliana, y es, tendríamos varios dictámenes sobre un mismo hecho, y eso genera dificultades. Y la segunda, un tema de economía procesal, y es que se nos volvería entonces necesariamente, puede ser la apertura a 2 dictámenes, porque cada parte tendría su propia contradicción, entonces tendríamos 3 dictámenes sobre el mismo punto, y eso hace inmanejable cualquier tribunal. Entonces, sin perjuicio de que creo que hay una dicotomía normativa ciertamente difícil, me inclinaría porque hay norma especial en el Código General del Proceso, y en ese contexto debería ser solo mediante la comparecencia del perito. En cuanto a lo segundo, pues evidentemente no, creo que sí hay dificultades de valoración de un perjuicio en un caso arbitral específico. Eso no debe llevar a que el laudo evite la condena. Existe la regla de la equidad. Yo soy un firme convencido en la regla de la equidad. Ahora, la gran pregunta es ¿qué criterio debe seguir el juez? Y tal vez cerraría con alguna idea que daba el doctor Solarte en alguna de nuestras discusiones internas, y es que, por supuesto que todos conocemos que hay distintos criterios de orden jurídico, algunos para la existencia del daño, que no tienen que ver con su cuantificación, debe ser cierto, personal, directo, lo mencionaba el doctor Solarte, otros relativos a su cuantificación, que si uno mira los pronunciamientos son cada vez criterios más laxos, debe mirarse con ponderación, con objetividad, con apertura. Y entonces pareciera que los criterios jurídicos de cuantificación terminan cediendo todos, por lo laxos, a una prueba, la prueba pericial. Entonces, tal vez un aspecto que conviene mirar es cuál es el rol de esa prueba pericial hoy en día. De pronto vale la pena que los abogados, lo decía el doctor Solarte ahora que conversábamos tras bambalinas literalmente, decía, vale la pena que nos sentemos más con los peritos. Porque en últimas los tribunales traen unas reglas jurídicas, dicen miremoslo con objetividad, con ponderación, con razonabilidad, y para eso vayamos al dictamen pericial. Para eso ponderemos los dictámenes periciales, para eso revisemos qué dijo el perito. En la medida en que hay una desconexión entre el criterio jurídico y el criterio pericial, estamos condenados a fracasar los del criterio jurídico, porque al final se va a imponer la regla pericial. Entonces vale la pena en esta materia acompañarse mucho de los peritos para ese propósito. Bien, perdón por excedernos ahí un poquito en tiempo. Muchas gracias a todos por la atención. Esperamos que estas ideas hayan sido provechosas para todos, y muchas gracias a los panelistas por sus interesantes aportes.
Muchísimas gracias a este extraordinario panel y el consejo final de entablar un diálogo con los peritos. En los tribunales internacionales se ha vuelto muy común que el tribunal le pregunta a los dos peritos para que le hagan cálculos de acuerdo con sus criterios de equidad, porque es la única forma de tratar de conciliar esas fórmulas. Muchas gracias.